Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer estos portamóviles a crochet. Se tejen súper rápido y la verdad es que lleva muy poquito material. Bueno, pues vamos a aprender cómo tejerlos. Los materiales que vamos a utilizar son el hilo o la lana que tú escojas. Yo en mi caso he elegido un hilo de algodón de un grosor de 2 milímetros aproximadamente. Es de esta marca, la marca Melissa. Vamos a necesitar el gancho apropiado, en mi caso uno del 3,5, unas tijeritas, una aguja lanera y una cinta métrica. Vamos a empezar trabajando nuestra cadena base del ancho de nuestro móvil. El número de cadenas va a tener que ser impar. En mi caso voy a hacer 21 cadenitas. Entonces comienzo la labor y voy a ir así trabajando cadenitas. 1, 2, 3, 4 y así hasta alcanzar mis 21 puntos. Ya tengo por aquí mis 21 puntos y ahora vamos a hacer 5 puntos de cadena adicionales. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a empezar haciendo un punto alto en el sexto punto desde el gancho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí voy a hacer mi primer punto alto. Vamos a hacer ahora un punto de separación, nos vamos a saltar un punto de la cadena base y vamos a trabajar otro punto alto en el siguiente. Volvemos a hacer un punto de cadena y un punto alto saltándome otro punto de la cadena base. Volvemos a hacer un punto de cadena, nos saltamos un punto y punto alto en el siguiente. Así vamos a seguir trabajando hasta completar la cadenita. Ya voy llegando por aquí al final de mi vuelta, me queda el último punto de cadena y el último punto alto. Lo tejemos y vamos a empezar ahora ya la segunda vuelta. Vamos a hacer 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. Normalmente con el punto red solemos hacer 4 puntos de cadena. A mí me gusta más hacerlo con 3 porque me gusta más cómo quedan los bordes. Ahora giramos la labor y comenzamos a tejer sobre los puntos altos. El primer punto alto sería este, así que lo tejo. Hago un punto de separación y me voy al siguiente punto alto y tejo otro punto alto. Hacemos un punto de cadena y hacemos un punto alto sobre el punto correspondiente. Así vamos a continuar hasta el final de esta segunda vuelta. Ya me voy acercando de nuevo al final de la vuelta, me queda este punto alto por tejer, hago mi punto de cadena de separación y ahora voy a buscar el segundo puntito de esta cadena que tengo aquí, que sería 1 y en este es en el que tengo que tejer, dejando así un punto de separación de cadena. Las vueltas siempre las vamos a terminar de esta manera. Ahora tejemos de nuevo nuestros 3 puntos para poder iniciar la siguiente vuelta, damos vuelta a la labor y comenzamos a trabajar nuestros puntos altos sobre cada uno de los puntos altos de la hilera anterior con un punto de cadena de separación. De esta manera. Cuando lleguemos de nuevo al final de la vuelta, haremos lo mismo. Tejeremos nuestro punto alto en este punto de aquí, nos saltaremos un puntito de cadena de la cadenita que tenemos aquí y terminaremos con nuestro punto alto en el segundo punto de cadena. Así vamos a continuar hasta envolver todo lo que es nuestro móvil.
por delante y por detrás. En mi caso voy a necesitar tejer 38 vueltas. Lo que es importante es que el número de vueltas sea par. Voy a tejer mis 38 vueltas y cuando las tenga hechas nos volvemos a ver. Ya he completado por aquí mis 38 vueltas, aquí tengo el inicio de vuelta y ahora lo vamos a doblar para que nos quede así nuestro tejido, ¿vale? Ahora vamos a empezar a unir lo que es este borde de aquí, que es el borde del alto del bolso. Entonces, ves que aquí tengo el final de mi vuelta. Lo voy a ajustar un poquito. Ahora lo que voy a hacer aquí es buscar la cadenita central, ¿vale? Entonces tengo aquí 3 cadenitas. Voy a introducir mi ganchito por la del medio, por la segunda. Y me traigo mi hebra por aquí. Vale, aquí lo que voy a hacer es un puntito de cadena. Voy a introducir por este mismo espacio y me voy a ir al de atrás. Introduzco por aquí y voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer una cadenita, me voy a saltar al siguiente hueco, que sería la siguiente vuelta, busco la de atrás y tejo también un punto bajo. Un punto de cadena para saltarme al siguiente espacio, busco el de aquí y el de atrás. Y tejo de nuevo un punto bajo. Cadenita, punto bajo, haciendo coincidir hilera por hilera, cadenita, punto bajo. Así voy a seguir tejiendo hasta la parte de aquí abajo. Ya he tejido por aquí este ladito, me voy acercando al final, me queda esa hilera por unir y ya llego a lo que es el final, ¿vale? Me queda tal que así. Por este lado y por este. Hago mi cadenita, me meto en este huequito, hago un punto bajo, hago una cadenita y hago un punto bajo en el mismo espacio. Ahí está. Ahora voy a tejer a lo largo de lo que es la base del bolsito. Entonces hago como antes, un punto de cadena, punto bajo en el hueco, punto de cadena, punto bajo en el hueco. Voy a seguir avanzando así ya contigo, como son muy poquitos puntos, hasta llegar a la esquina de nuevo. Ya me acerco de nuevo por aquí a la esquinita, trabajo mi punto de cadena, mi punto bajo, punto de cadena y punto bajo en la misma esquina, en el mismo espacio. Ahí está. Ahora voy a unir lo que es este lateral de aquí. Hago lo mismo que hice en el anterior. Acabo de tejer una cadenita, me salto al siguiente espacio, punto bajo, cadenita, punto bajo, cadenita, punto bajo y así hasta este otro extremo. Ya nos vamos acercando por aquí a este extremo y este es el aspecto que ya va teniendo nuestro bolsito, ¿vale? Ya está por aquí unido. Vale, ahora llegando aquí al final vuelvo a hacer, me queda un puntito de cadena que no lo había tejido, hago mi punto bajo, hago mi punto de cadena y voy a tejer otro punto bajo ya, pero ya lo que es solamente en el frontal de la labor, porque ya no vamos a unir estas dos piezas. A la misma vez voy a aprovechar para meter esta colita que tenemos aquí. Entonces hago ahí un punto bajo, hago un punto de cadena, me salto al siguiente espacio y hago un punto bajo, punto de cadena, punto bajo, punto de cadena, punto bajo y así voy a continuar hasta este extremo de aquí. Mira, ya me voy acercando por aquí, al final me queda este último hueco, voy a tejer un punto bajo,
Ahí está. Entonces en este espacio ya tenemos punto bajo, cadenita, punto bajo. Vale, ahora para saltar al siguiente, a mí lo que me gusta es introducir por aquí y hacer ahí un punto raso. Me gusta así más como queda. Hago ahí un puntito raso y ya me salto aquí y hago un punto bajo. ¿Vale? Ahora hago un puntito de cadena, punto bajo y sigo trabajando así este ladito de aquí. Ahora cuando lleguemos al final nos volvemos a ver. Bueno, ya llegué por aquí a lo que es el extremo. Aquí me queda hacer un punto bajo y ahora ya vamos a terminar la labor. A mí me gusta tirar de la hebra, cortar, tiro así de este loop y voy a enhebrar ahora mi agujita lanera. Con la aguja lanera ya enhebrada, lo que voy a hacer es buscar este primer punto bajo que tenemos en este hueco, este de aquí. Entonces voy a introducir mi aguja por debajo de la espiguita, desde atrás hacia adelante. Voy a introducir ahora por esta espiguita, justo de donde sale esta hebrita de aquí. Introduzco por aquí y cojo también una hebrita que tiene el punto por detrás, ahí. Espero que lo veas bien. Ahí. Y ya paso hacia dentro del bolsito. Ajusto ahí bien el punto. Ahí está. Y ahora voy a rematar la hebra por esta costura. Entonces me voy a poner así que me es más cómodo. Lo que hago es ir avanzando entre estas hebritas y a mí lo que me gusta hacer para dejarlo bien anudado y que no se nos escape es regresar algún puntito hacia atrás. Sigo avanzando, vuelvo a regresar algún punto hacia atrás. Así lo voy haciendo varias veces hasta terminar de meter esta hebrita y así se nos queda totalmente anudada. Una vez tenga ya un recorrido suficiente, pues ya puedo cortar. Bueno, pues ya tenemos por aquí lo que es el bolsito y ahora le vamos a hacer lo que es el asa. El asa lo puedes hacer de la medida que tú consideres. Yo te voy a dar una orientación del largo que hago yo y el número de puntos de cadena que voy a hacer. Voy a trabajar una cadenita de 240 puntos para alcanzar aproximadamente una largura del asa de 1,10 aproximadamente, ¿vale? Entonces voy a hacer así mis puntitos de cadena, va a ser una cadena muy larga de 240 puntos. Ya tengo por aquí tejida toda mi cadenita y ahora vamos a hacer simplemente una vuelta en puntos bajos. Entonces lo que vamos a hacer es un puntito adicional, nos vamos al segundo punto desde el gancho y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto de cadena haremos también un punto bajo. En el siguiente también. Y así vamos a ir trabajando toda esta cadenita a puntos bajos. Ya voy llegando por aquí al final de mi vuelta, me quedan solamente 2 puntos bajos por tejer, este y el último, y ya aquí vamos a cerrar vuelta. Lo que vamos a hacer es hacer un punto de cadena, vamos a tirar del hilo, vamos a cortar y vamos a terminar de tirar de ese loop. Vamos a coser ahora el asa al bolso. Tengo por aquí una hebrita, ¿vale? Le he hecho un nudito lo que es en la punta. Ahora vamos a colocar la puntita de nuestro asa para que nos quede la parte vista por aquí fuera. Por aquí tengo la parte interior, que es la parte del revés del asa. La vamos a meter por aquí un poquito, la cantidad que tú quieras. Yo normalmente suelo dejar como 1 centímetro, 1,5 centímetros, ¿vale? Lo coloco justo en la costura y lo vamos a coser. Esto ya como a ti se te dé mejor coserlo. Yo normalmente comienzo por aquí, mira, busco por el interior para que no se me vea mucho este nudito de aquí, pues por ejemplo
voy hacia este lado primero. Introduzco ahí mi final y ya voy cosiendo así la costura con el asa. Voy avanzando todo lo que es alrededor del asa para que me quede bien cogido. Y lo voy a ir así bordeando por todo lo que es el asita. Cuando vea que ya esté bien cosido, pues ya puedo cortar. En el otro lado, como tenemos las puntitas de las hebras del inicio y del final, voy a aprovechar estas mismas hebritas para poderlo coser en el otro extremo. Bueno, pues ya terminé por aquí de coserle mi asita y este es el resultado. Espero que te haya gustado el tutorial y sobre todo que te haya sido útil. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.